¿Quiénes pueden ser coordinados? Conforme al artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dice, me señala que son, me señala que pueden ser las personas morales que administran y operan activos fijos y terrenos relacionados con la actividad del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, cuyos integrantes realicen exclusivamente actividades de carga terrestre o de pasajeros o complementarias a dichas actividades. Ya lo decíamos, personas morales. Si nosotros nos enfocamos a un transportista que es persona moral del régimen general, bueno, él dices, bueno, yo quiero, después de haber tomado el curso, incluso yo dice, ya soy, ¿qué es lo que necesitabas para ser un coordinado? Eres una persona moral y que necesariamente le dirías, necesito administrar y operar los recursos y activos fijos de otro tipo, de otro ente, de otra persona moral, de otra persona física, realmente no la necesitas, porque nosotros como sector autotransportista, si eres una persona moral, lo único que vamos a decir a la autoridad, quiero asimilarme a la figura del coordinado. Es decir, ni siquiera necesito a un segundo contribuyente para asociarme con él, para relacionarme con él. No, no es nada de eso. Es simplemente que el sector autotransportista se está asimilando a lo que realmente vive un coordinado. ¿Quiénes pueden, a lo mejor, quiénes podemos citar como un coordinado? Ah, bueno, a lo mejor en la ciudad en la que ustedes habitan, dicen, bueno, veo que dice Transportes Frontera coordinado con, y te viene alguien más, ¿no? Esos son, ahí es donde podemos ver fácilmente la figura de los coordinados, pero mientras las personas morales no necesitamos ni de otro contribuyente ni de otro transportista para nosotros poder asimilarnos a la figura del coordinado. Déjenme ver, por aquí me llega una pregunta. Dice, buenos días, ¿nos podría repetir la fecha en que se debió presentar el aviso para ser coordinado? ¿Y cuál es la mecánica para hacerlo? Y si aplica tanto para persona moral como para persona física. Claro que sí, contadora Guillermina Hernández Barbosa. No hemos dado la fecha todavía, lo vamos a ver más adelantito. Claro que sí lo vamos a tomar el tema. Este aviso únicamente está disponible para las personas morales. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿qué es lo que me ofrece ser coordinado? ¿Por qué no le aplica a la persona física? Porque en realidad no lo necesita, porque ellos ya tributan en base a flujos de efectivo, que esa es la clave de decir, soy una persona moral del régimen general o decido ser una persona moral, que soy transportista, pero quiero asimilarme a un coordinado. ¿Para qué yo querría asimilarme a un coordinado? Ah, bueno, por la sencilla razón de que entonces tú vas a declarar, o como lo haces como persona moral, dices, pues determino mis ventas, toda mi facturación, y a esa le voy a determinar una utilidad estimada. Para eso necesito yo un coeficiente de utilidad, ¿sí? Cuando aplicas esto, lo haces como cualquier cálculo de persona moral y se acabó, ¿sí? Sin embargo, si tú dices, bueno, me convendría a mí a lo mejor reportar o determinar mi impuesto sobre la renta en base a flujo de efectivo, tal como lo hacen las personas físicas, que es decir, voy a declarar mis impuestos sobre la renta en base a mi facturación efectivamente cobrada, pero también quiero que desde el mes ya me esté considerando mis erogaciones efectivamente pagadas. Esa es la diferencia entre ser un transportista persona moral y un transportista coordinado, ¿sí? Vamos a ver más adelantito quiénes debieron haber presentado el aviso y si no lo han hecho, bueno, aquí vamos a ver cuáles son las consecuencias de no haberlo hecho, ¿no? Pero bueno, sí, contadora, vamos a ver más adelantito. Si nos permite, llegamos ahí, no se preocupe. Bien. Propiamente, continuando en el artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos habla de que nosotros como transportistas, pues para poder asimilarte al régimen de autotransporte terrestre de carga de pasajeros, tendrás necesariamente que si quieres asimilarte a la figura del autotransportista, bueno, vas a poder aplicarlo después en el régimen de coordinados, quienes las personas morales dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros. Sí, y solo si cuando tus ingresos por dichas actividades representen cuando menos el 90% de tus ingresos totales. A lo mejor me dices, eres un transportista.
pero también tienes registradas otras actividades en tu RFC, entonces ten mucho cuidado cuál es tu actividad preponderante. Tu actividad preponderante debería ser la del transportista, y si no es así, entonces tu persona moral no estás en posibilidades de poder asimilarte a la figura del coordinado. Bien, cuando eres un transportista coordinado, y me estoy enfocando básicamente en la persona moral coordinada, una persona moral coordinada, ¿ok? ¿Por qué no hablo a la persona física? Porque la persona física ya lo hace, ¿sí? Eres transportista, eres persona física y tú declaras en base a lo que efectivamente cobras contra lo que efectivamente pagas, ¿no? Así es la forma en que estás determinando tu impuesto sobre la renta. Por eso es que el régimen del coordinado está enfocándose básicamente a aquella persona moral que sigue siendo transportista. Bien, se establece que los coordinados cumplirán sus obligaciones conforme al régimen de las actividades empresariales de las personas físicas, aplicando en efecto un esquema de flujo de efectivo. ¿Sí? Esa es la diferencia básicamente. Pero con todo el que dices, bueno, voy a determinar mi impuesto sobre la renta en base a lo que efectivamente cobré contra lo que efectivamente pagué, no debemos dejar de lado que para efectos contables, para efectos financieros, tú vas a seguir registrando tus ventas, las vas a seguir provisionando. No va a haber un cambio respecto a eso. El cambio lo vamos a ver respecto a cómo vas a determinar los ingresos para la correcta determinación del impuesto sobre la renta. Es decir, si antes como persona moral, si tú me dices, soy un transportista, persona moral, bueno, ahorita deberías estar declarando o deberías estar determinando tu impuesto sobre la renta en base a la facturación, esté cobrada o no. A esa le vas a aplicar un coeficiente que viene de años anteriores y ya determinas una utilidad estimada. Y aparte, bueno, pues ya determinas aplicas la tasa corporativa y es la forma en que determinas tu impuesto sobre la renta. Ahora bien, dices, soy una persona moral que a partir del 2020 quise adherirme a la figura o quise asimilarme a la figura del coordinado. Bueno, entonces debiste haber presentado un aviso con la autoridad para que te permitiera, en lugar de determinar tu impuesto sobre la renta contra todo lo que facturaste, simplemente ibas a utilizar lo que habías cobrado, ¿no? Ese sería el gran cambio trascendental que ibas a realizar o que ibas a ver. Y lo veíamos básicamente, ibas a determinar tus ingresos obtenidos, tus ingresos cobrados, tal como lo hace la persona física, aplicas desde tus provisionales, vas a tomar en cuenta las deducciones autorizadas, pagadas, menos tu PTU, a eso vamos a determinar una utilidad fiscal empresarial, y dependiendo si eres persona física, pues aplicamos tarifas, si eres persona moral, aplicas la tasa corporativa, ¿ok? Oigan, por ahí me encontraba, a veces, esto de la carta aporte son los antecedentes de cómo se vivía antes este régimen, ¿no? Porque yo recuerdo que antes decíamos, bueno, identificábamos, oye, si le voy a pagar a un doctor, a un profesionista doctor, decías, bueno, pues quiero que me emita mi recibo de honorario. Oye, por la renta, no, pues él me debe emitir un recibo de arrendamiento. Oye, ¿qué pasa si pagué un flete? Ah, bueno, pues te deben emitir una carta aporte. Y esa era la forma en que conocíamos, en que podíamos diferenciar a quién le iba a corresponder la carta aporte, a quién iba, dependiendo de la actividad, pues era el tipo de comprobante que te iba a otorgar. Sin embargo, a partir de que nace en 2014 toda esta avanzada tecnológica y que nos obligaron a actualizarnos sí o sí en materia de comprobantes fiscales digitales emitidos por Internet, pues teníamos la posibilidad, bueno, ahora ya no existe que dame un recibo de honorarios, no, estamos hablando de que para todos en la generalidad es un comprobante fiscal digital, un CFDI, emíteme un CFDI, y bueno, eso es lo que deberíamos estar utilizando. ¿Y por qué llegamos a todo esto? Ah, bueno, porque por ahí muchos autotransportistas, y les digo, les comparto lo que a mí me tocó vivirlo con un transportista. Recién pasaba recién nos emigrábamos a la figura del CFDI, y bueno, me tocó vivir como un autotransportista estaba facturando sus ingresos tal cual a través, no de un CFDI de ingresos, sino lo hacía a través de un CFDI traslado.
¿Y por qué? Ah, bueno, todo esto porque los estaba obligando o porque había desconocimiento quizá, pero también decían, bueno, es que es la forma en que el autotransporte federal me está pidiendo. Si nosotros vamos conforme al artículo 74 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, el CFDI traslado cumplía con los requisitos en su momento y decía, ¿qué es lo que me exige? ¿Qué es lo que me está pidiendo el autotransporte, el federal en este caso? Ah, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos pedía. Por eso es que el autotransportista a veces dice, bueno, es que aunque yo emita un CFDI de ingresos, me está obligando a que yo le emita una carta aporte, pero la carta aporte se equipara a un CFDI de traslado. ¿Por qué? Bien, conforme el artículo 74 señala que los autotransportistas deberán emitir por cada embarque una carta aporte debidamente documentada. Aquí, bueno, estamos hablando de que no hay una actualización para efectos fiscales, pero no hay una actualización para el efecto de control interno de acá de este reglamento del autotransporte. Entonces, vemos cómo no van en armonía y esa falta de armonía puede en algún momento ocasionar alguna discrepancia, alguna incertidumbre con el sector autotransportista y decir, oye, entonces, emito CFDI de ingreso o CFDI de traslado, ¿no? Bien, entonces dice, una carta aporte, deberán emitir una carta aporte debidamente documentada. Esta deberá contener, además de los requisitos fiscales y de las disposiciones aplicables en el presente reglamento, como mínimo lo siguiente: denominación social o nombre del autotransportista. Y del expedidor y sus domicilios. Nombre y domicilio del destinatario. Designación de la mercancía con expresión de su calidad genérica. Peso y marcas o signos exteriores de bultos o embalaje en que se contengan y, en su caso, el valor declarado en los mismos. Precio del transporte y de cualquier otro cobro derivado del mismo. Fecha en que se efectúa la expedición. Lugar de recepción de las mercancías por el autotransportista. Lugar y fecha o plazo en que habrá de hacerse la entrega del destinatario. Permítanme, tenemos dudas. Pregunta al contador Joel Becerril, dice, del total de mis ingresos de autotransporte tengo fletes, maniobras, reparto, me pagan casetas y combustible, todos esos son ingresos del autotransporte, además renta de equipo. A ver, el total del autotransporte de fletes y maniobras. No, contador, esos no tienen problema, pero aquí maniobras. Pero esos siguen siendo, esos sin problema siguen estando dentro de la actividad del autotransporte. ¿Por qué? Porque son gastos que sí o sí deben considerarse o son ingresos que deben considerarse. ¿Por qué? Porque primeramente yo lo erogué y son requisitos. Para esto, debo yo pensar que primero se lo trasladaste al cliente y posteriormente pues se lo vas a cobrar, ¿no? Pero eso sin problema. El problema es cuando me dices, bueno, soy autotransportista, pero tengo a lo mejor una comercializadora y dentro del autotransporte, ¿no? O tengo otra actividad que está fuera totalmente del régimen del sector autotransportista, ¿sí? Lo que sí creo que habría que observar es qué porcentaje tienes de la renta del equipo. Entonces, ahí habría que ver si eso deberíamos de sacarlo o todo depende de la actividad preponderante, del porcentaje que se esté considerando como renta. Pero me atrevo a decir que los demás conceptos que nos señalas no tendrían problemas, pero en el de la renta sí me queda claro que ahí tendríamos que analizarlo, observarlo, porque imagínate que tú dices, bueno, estoy registrado como sector autotransportista, pero a lo mejor, pues yo ya no me dedico al servicio o a la distribución de mercancías, ya como tal ya no me pagan por ser, o prestar el servicio del autotransporte, sino que simplemente me dedico, tengo mis camiones y se los rento, entonces ya estamos hablando de otra actividad, ¿no? De ahí sí que deberían de observar, analizar qué tanto porcentaje es el que está percibiéndose por la renta del equipo, ¿no? Y bueno, entonces, regresando al reglamento de autotransporte federal, por eso es que muchos transportistas decían, oye, es que empezamos a facturar y bueno, y en lugar de utilizar un CFDI de ingresos, estaban utilizando un CFDI de traslado, lo cual estaba incorrecto.
¿Cuál fue la forma en que la autoridad dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque indudablemente que el sector autotransportista, bueno, pues él no iba a tener problema porque finalmente lo seguía reportando, lo estabas acumulando, ¿no? Sin embargo, el problema se lo estaba trasladando a, si estamos hablando de un sector autotransportista, me atrevo a decir que en la mayoría de los casos tu cliente número uno es el sector maquila. Entonces, el sector maquila ni siquiera se había percatado de que le estabas entregando un CFDI que no era de ingreso, sino un CFDI de traslado. Y aunque tú me digas, ¿sabes qué? Pues es que en la base de datos del SAT o en el repositorio fiscal aparece el comprobante, pues sí, sí está, nada más que acuérdate que no cumple el CFDI de traslado. ¿Cuál es la función del CFDI de traslado? Para ellos dice, me voy a regresar al CFDI de ingreso. El CFDI únicamente, déjenme ver. Dice, los propietarios de mercancías nacionales podrían acreditar únicamente el transporte de dichas mercancías mediante un CFDI expedido por ellos o por la representación impresa de dicho CFDI, en el que se consigne como valor cero la clave del RFC genérica para las operaciones con público en general y en la clase de bienes o mercancías se especifique el objeto de la transportación de las mercancías. Únicamente el CFDI se utiliza para demostrar la legal procedencia de las mercancías, acreditar la legal procedencia de las mercancías. Incluso el CFDI de traslado no es exclusivo para el sector autotransportista. Si estamos hablando, por ejemplo, aquí, no sé, supermercados El Sol, SASB, necesita traer mercancía de la bodega, bueno, ese transporte, ese trayecto, ellos necesitarían emitir un CFDI de traslado para demostrar que esas mercancías, pues, legítimamente es una mercancía de esta empresa, y tú me dirías, bueno, pero oye, se me va a duplicar. No, porque tú puedes consignar todos los requisitos, puedes detallar cuáles son, qué es la mercancía que estás trasladando, pero podrás utilizar un RFC genérico y además el valor que vas a consignar es el valor cero. A mí me ha tocado ver auditorías que dices, ay, esas auditorías están medias extrañas porque ¿cómo es posible que la autoridad te atreva a decirte, oye, me debes un impuesto porque yo determino que en tu base de datos, mira, tienes estos comprobantes emitidos? Ni siquiera están considerando si son notas de crédito, nada. Ellos dicen, ¿sabes qué? Pues esto es lo que me aparece, y como tal, simplemente tan sencillo como decir, bajo todo el repositorio, a eso le aplico, no sé si es el 8 o el 16, dependiendo, a eso le aplico, le determino un IVA y esto es lo que deberías haberme reportado y mira, me reportaste un poco menos, ¿no? Es más, esa es la forma en la que se están llevando a cabo las auditorías. Entonces, de ahí que luego me digas, bueno, es que si yo emito un CFDI de traslado para no tener inconvenientes con el con el federal allá en carretera, sí podría seguirlo emitiendo, pero pues hay que ponerle valor cero, ¿no? En caso de que te lo pidan. ¿Qué es esto? Es la falta de armonía, la falta de actualización que hay por parte de la falta de capacitación que no se les da a los federales, y entonces ellos dicen, bueno, si así se ha hecho mucho tiempo, pues yo lo sigo haciendo, y aquel transportista que no me compruebe con una carta aporte, el CFDI de ingreso no lo necesito, ellos necesitan un CFDI de traslado. Ah, bueno, emíteselo. Si te lo pide, emíteselo, pero con valor cero y con un RFC genérico, y con eso pues ya no vas a tener que se te está duplicando el ingreso ni nada de eso, ¿no? Entonces, esa sería la forma en que podríamos quitarnos esa incertidumbre que pudiera llegarse a dar allá en carretera, ¿sí? Importantísimo, los contribuyentes deberán expedir un CFDI que ampare la prestación del servicio digital, un CFDI, es decir, un CFDI de ingreso, mismo que deberá contener los requisitos del artículo 29A. ¿Ok? Es decir, si tú dices, bueno, yo ya no tengo problemas con la emisión del CFDI de traslado, bueno, pues ya no lo emitas. Nada más ten mucho cuidado y ver que efectivamente estés emitiendo un CFDI de ingreso en lugar de un CFDI de traslado. También me tocó vivir, yo recuerdo que luego teníamos que estar al pendiente de que toda la factura, teníamos facturas de diferentes colores, que la factura verde, que la factura rosa, que la factura blanca, que era la original. Bueno, a todas estas, bueno, aparte de esos colores que teníamos que anexarle, emitir la constancia de retenciones, ¿no? Entonces, esta constancia
Afortunadamente, en 2018-2019 se ha mantenido la regla 27.1.12, en la que nos dicen, ¿sabes qué? Afortunadamente el CFDI que nosotros expedimos, ahí consta ya las retenciones que se están efectuando. Entonces, sabes que ya no es necesario que emitas una constancia, por lo que podrá considerarse como constancia la retención. Pero si aún así estás interesado en llevarla a cabo, en realizar este documento adicional que solamente te genera cargas administrativas adicionales, pues puedes seguir haciéndolo. Sin embargo, ya no es necesario. Bien, esas fueron las generalidades. Ahora, si me permiten, vamos a entrar a la resolución de facilidades administrativas para el sector autotransportista. ¿Ok? Y estas son los requisitos o son las reglas del juego que aplican única y exclusivamente para 2020. Y vamos a ver qué es para 2020, porque imagínate que tú me dices, oye, yo tengo un cliente que a lo mejor ese cliente no ha reportado desde 2019 a la fecha, o no lo hemos actualizado, o estaba detenido, etcétera, o no se ha dado la autoridad que no hay declaraciones presentadas, no se ha dado cuenta la autoridad que no hay declaraciones presentadas. Entonces, bueno, pues yo lo que te diría es que no observes las reglas del 2020, sino te tienes que regresarte a las reglas del 2019. De ahí la importancia de decir, bueno, ¿en qué ejercicio estoy trabajando? ¿2018, 2019, 2020? Bueno, es importante que observes la legislación que estaba vigente en su momento, porque vamos a ver que los requisitos cambian, ¿sí? Bien, con la primera facilidad que me gustaría comentarles, pues es la del sector autotransporte de carga, para el sector autotransporte de carga federal, es la de la opción que se le otorga a estos patrones de retener un impuesto sobre la renta solamente a los operadores, macheteros y manobristas. En lugar de aplicar la tasa ordinaria, ellos podrán aplicar una tasa privilegiada del 7.5%. Solamente a quienes, a los operadores, a los macheteros y a los maniobristas. Y me dirás, oye, ¿qué pasa con el sector administrativo? ¿Qué pasa con los de la nómina del departamento administrativo? No, pues ellos se les sigue aplicando las tarifas ordinarias. Ellos no entran en esta posibilidad de que se les pueda efectuar un descuento, una reducción de la tasa, ¿no? Entonces, esta solamente va encaminado a los operadores, macheteros y maniobristas. Resolución de facilidades administrativas. Aquí comparábamos nosotros en su momento cómo venía 2018, cómo venía 2019. Y aquí lo que me llama la atención, sin profundizar a detalle, me gustaría ver una clara variación en cuanto a cómo venía redactada la resolución de facilidades administrativas 2018 y 2019. Y me decía que ¿quiénes podrían aplicar una retención del 7.5? Ah, bueno, los contribuyentes, personas físicas, morales, pero también los coordinados, ¿sí? Y ellos, dice, en lugar de aplicar las disposiciones correspondientes al pago de salarios, podrán enterar un 7.5% por concepto de retención de impuestos sobre la renta, correspondiente a los pagos realizados a operadores, macheteros y maniobristas, de acuerdo al convenio vigente que tengan celebrado con el IMSS. Hasta redacciones anteriores de la resolución de facilidades administrativas, me señalaba tajantemente y me decía, tendrás que celebrar, si tu patrón decides aplicar, quieres o estás interesado en aplicar esta facilidad para tus transportistas, para tus choferes, macheteros y maniobristas, puedes hacerlo. Sin embargo, ¿sabes qué? Tienes que, número uno, pues afiliarte a Canacar. Y número dos, celebrar un convenio Canacar-IMSS, ¿sí? Esto sucede porque, ¿por qué se da esto? Cuando en 2018 es cuando nosotros observamos que en la Ley de Ingresos de la Federación me dicen, van a desaparecer la posibilidad de que el sector autotransportista aplique beneficios, aplique estímulos en los pagos provisionales y solamente se iba a ir hasta la declaración anual. Sin embargo, en este trayecto en el que estamos nosotros con el Jesús en la boca de decir, oye, es que no es posible, algo tiene que suceder. Y bueno, teníamos que esperar cuando se publique la Ley de Ingresos de la Federación, esto sucede en el año 2017 todavía, pero la resolución de facilidades administrativas se publica hasta febrero
del 2018. Y en ese inter, Canacar entró y fue intercesor de ustedes, sector autotransportista, para lograr que estos beneficios siguieran estando disponibles para ustedes como sector autotransportista. De modo que finalmente, en 2019, todo parece indicar que sector autotransportista tendrías la posibilidad de poder aplicar nuevamente la tasa del 7.5%. Sin embargo, ahora ya no te decía tal cual, ¿sabes qué? Tendrás que celebrar un convenio vigente, tendrás que celebrar un convenio con IMSS Canacar. Eso fue como se publica en la resolución de facilidades administrativas. Sin embargo, más adelante, bueno, Canacar pues no se iba a quedar con los brazos cruzados. Claro que se lograron muchos acuerdos, muchos beneficios, pero dijo el IMSS, oye, no me dejes afuera, ¿no? Entonces, por eso es que finalmente se reitera que todo el 2019, 2020 es importante que se celebre un convenio IMSS Canacar. Bien, para 2020, nuevamente, el capítulo 2.1 dice, los contribuyentes, personas físicas y morales, así como los coordinados dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal, dice, según sea el caso, ya dijimos cualquiera de estos tres, según sea el caso, para el cumplimiento, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de retención de impuestos sobre la renta, de los pagos efectuados a sus trabajadores, en lugar de aplicar las disposiciones correspondientes al pago de salarios, podrán enterar el 7.5% por concepto de retención de impuestos sobre la renta, correspondiente a los pagos efectivamente realizados a operadores, a macheteros y también a maniobristas, tomando como referencia el salario base de cotización que sirva para la determinación del cálculo de las aportaciones de dichos trabajadores del IMSS conforme a la normatividad aplicable. ¿Y a qué se refiere con esa normatividad aplicable? Bueno, en 2020 se ratifica el convenio IMSS Canacar para quedar de la siguiente manera. Y te dice el Seguro Social, ok, transportista, ¿tú quieres privilegiarte con esa retención del 7.5%? ¿Quieres privilegiar a tus trabajadores? Está muy bien, nada más que deberás registrar con un salario que no deberá ser inferior a 6.68 veces el valor de la UMA, dependiendo de la unidad con la que manejen, ¿no? Con la que trabajen. En este caso, que es el tráiler pues mayor, deberá estar registrado con 6.68 veces el valor de la UMA y que esto representa 580.36 diario como salario diario integrado, ¿ok? Este va a ser el máximo que puede llegar a cotizar un trabajador. Déjenme ver, ¿tenemos preguntas o no? No, ya la hemos leído. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, este es el costo por el que muchos empresarios dicen, ¿sabes qué? Pues yo sí quiero beneficiar a mi trabajador. Yo, aún y cuando reconozco que puede haber ventajas y las desventajas pueden ser muy pocas, económicas, debo decirlo, la verdad es que con todo eso no deja de ser atractivo, porque yo me atrevo a decir que hoy por hoy hay muchos transportistas que ni siquiera, y no nada más transportistas, estoy hablando de cualquier contribuyente de que tú me hables, y muchos decimos, oye, es que yo no quiero reportar a mi trabajador con el salario real, prefiero mantener un salario mínimo o un salario más o menos decoroso y por fuera entregarle una cantidad en efectivo a manera de compensación, ¿no? Esa situación es la que conoce el IMSS, la conoce el SAT, la conocemos todos, es un secreto a voces básicamente, ¿no? Y entonces, podrías decirme, luego como transportista dices, oye, yo le pago por fuera una cantidad, y luego tienes la incertidumbre de decir, oye, ¿cómo vas a demostrar esas salidas en efectivo? No, pues que voy a comprar una factura. No, error, ni siquiera hay necesidad de que el sector autotransportista esté comprando facturas, esté tratando de decir, bueno, conseguir comprobantes apócrifos, no es necesario. Si nosotros observamos algunas de las desventajas me podrán decir, bueno, es que el IMSS se me va a ir a los cielos. ¿Qué ventajas podríamos tomar? Bien. Observen primero
cómo se determina y cómo funcionaría la forma en que vamos a determinar el 7.5%. Tenemos un trabajador con el salario más alto, que es de 580.36, esto a partir de febrero. ¿Por qué febrero? Recuerden ustedes que la UMA tiene una vigencia desde el 1 de febrero hasta el 31 de enero del siguiente año. Por eso es que si en enero todavía transportistas, si ya estabas celebrando o adherido a este convenio, debías respetar los salarios diarios integrados con los que veníamos desde el 2019. A partir de febrero tendrías que haber registrado a tus trabajadores con 580.36 como mínimo para el pago del chofer de tráiler, ¿ok? Ahora bien, la determinación la mecánica es muy simplificada, basta con reconocer cuál es tu salario que te corresponde, depende del camión que conduzca esta persona. Eso lo vamos a elevar para llevarlo a un salario mensual. Aplicamos una retención del 7.5% y esa va a ser el impuesto sobre la renta determinado. ¿Qué quiere decir? Si este trabajador percibió más de 17.991, todo lo demás va a ser una actividad, no está sujeto a esa retención. ¿Qué quiere decir con ello? A mí me ha tocado ver cómo choferes llegan a ganar hasta 50,000 pesos por semana, o sea, ni siquiera estamos hablando por mes o la quincena, por semana. Y todo esto, ¿por qué? Pues se lo merece, ¿no? O se lo ganó de tantos viajes que hizo, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que hace o qué es lo que debería de hacer el patrón aquí? ¿Sabes qué? Yo, de todo lo que hayas ganado, simplemente voy a retenerte lo que a mí me corresponde de 1.349.33 y de lo demás nos olvidamos. De lo demás no tiene que pagarlo el chofer. Aquí hay un problema. Hay un problema porque, ¿qué sucede? A veces el sector, este tipo de trabajadores dicen, escuchan, oye, que ya fuiste a solicitar la devolución de tu impuesto sobre la renta, ya fuiste en el mes de abril o ya fuiste en el mes de junio para presentar tu declaración. No, no, no. Y también quieren ir, oye, no es posible que, o sea, si tú le dijeras, mira, ¿sabes qué, chofer? O ¿sabes qué, Juan Pérez? Lo que nosotros estamos aplicándote es un beneficio para ti. O sea, ya no tienes necesidad de ir a pedirle nada más a la autoridad, porque si lo haces, ¿qué crees? En lugar de salirte un saldo a favor, te va a salir un impuesto sobre la renta, porque el portal lo que te va a determinar, o la forma en que te va a determinar el impuesto sobre la renta va a ser de forma ordinaria, vas a ir aplicando las tarifas ordinarias, no te va a respetar una tasa del 7.5%. Entonces, es ahí cuando de repente los transportistas dicen, los choferes dicen, oye, no, es que mi patrón de seguro algo va a estar haciendo mal. No, aquí no se trata de eso, sino de explicarle y decirle detalladamente, ¿sabes qué? Yo te voy a retener un impuesto sobre la renta, en el que ganes lo que ganes, solamente te voy a retener 1,350 pesos sobre lo que ganes. O en cambio, ¿quieres ir a solicitar tu declaración anual? Ok, es válido, nada más que te voy a aplicar no una tasa del 7.5%, te voy a aplicar a tarifa ordinaria sobre lo que ganes y te vas a decir, bueno, pues me sigo quedando con la tasa del 7.5% porque vaya que es un atractivo. Pero necesitamos explicárselo a los choferes para que ellos pues no vayan el día de mañana a tener esa incertidumbre, ¿no?